RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes, 9 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros de muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del SEBIN es información que le ha dado la vuelta al mundo. Ya hay reacciones de la comunidad internacional. El portavoz de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de tener acceso a nuestro país para que se permita una investigación más profunda y mirar por todos lados. A propósito de este hecho, han expresado consternación. Albán estaba bajo la custodia, ha dicho el portavoz de la oficina de Michelle Bachelet, bajo la custodia del Estado, y por lo tanto el Estado tenía la responsabilidad de velar por su seguridad, integridad personal y dignidad. Además, en la oficina del Alto Comisionado están preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas, tal y como establece la ley venezolana. Es una información que destaca la agencia AFP. Por cierto, la prensa internacional desde ayer viene dando seguimiento a esta información, pone en duda, como lo ha hecho el Partido de Primero Justicia y buena parte de la oposición en nuestro país, la versión del gobierno. Habla de que el concejal, el dirigente político, se quitó la vida. Lo cierto es que hay serias dudas al respecto. Decía la BBC de Londres, Fernando Albán muere en el SEBIN, un dirigente opositor venezolano detenido por su supuesta participación en el ataque con drones contra Maduro. El Clarín de Argentina decía: polémica en Venezuela por la muerte en prisión de un concejal opositor. El Comercio de Perú se suicida, esto está entre comillas, supuesto implicado en el atentado contra Nicolás Maduro. CNN decía: concejal venezolano Fernando Albán, entre comillas, se lanzó de piso 10. En fin, la prensa internacional como la oposición en nuestro país pone en duda la versión inicial del gobierno. Preocupación muy seria porque es el último eslabón de una larga cadena de hechos, violaciones a derechos humanos en nuestro país. Los funcionarios venezolanos son investigados ahora mismo, o hay solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional. La Comisión Interamericana ha expresado preocupación solo la semana pasada al respecto, y de esto vamos a hablar sin duda alguna la mañana de hoy. Por cierto, un dato tremendo: el recálculo del Fondo Monetario Internacional para la inflación en nuestro país de 1 millón pasa a 10 millones por ciento. En fin, un escenario catastrófico. Nos acompaña la diputada Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Interior, quien entiendo estuvo ayer a las afueras del SEBIN. Diputada, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos tus radioescuchas. Pues la verdad le pedía conocer los detalles de la información que se conoce, lo último que supimos, y por denuncia del Partido Primero Justicia, es que, bueno, las autoridades aparentemente habían evaluado cremar el cadáver del concejal. Esto no ocurrió porque, bueno, así lo han solicitado sus familiares. ¿Qué información puede compartir con nosotros a esta hora? La escuchamos. Sí, María Alejandra, la noche de ayer estuvimos a las afueras de la morgue hasta el momento en que fue entregado el cuerpo de Fernando a su familia. Efectivamente fue sacado pues en un carro oficial de la morgue hacia el cementerio del Este, donde se mantendrá allí hasta el día de mañana, que será su velorio de capilla ardiente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
para ser enterrado el día jueves. Efectivamente, como bien lo denunció Primera Justicia y todos, pues ayer fuimos voceros de esa misma noticia, el cadáver fue entregado sin cumplir los protocolos forenses correspondientes, hasta anoche no teníamos ningún informe, ninguna acta clara de las condiciones en las que se encontraba pues ya el cuerpo sin vida de nuestro compañero Fernando. Hoy, el día de hoy en la mañana, pues estaremos reuniéndonos nuevamente con los compañeros de Primera Justicia y los familiares a ver si hay alguna información nueva para seguir exigiendo justicia, honestidad y sobre todo la verdad de lo que ocurrió con Fernando, que lo único importante que el mundo tiene que saber: Fernando estaba secuestrado por el SEBIN, y por estar secuestrado por el SEBIN murió. De no haber estado allí, él no hubiese muerto. Ahora, diputada, el parlamentario Julio Borges, quien estuvo con el concejal cumpliendo una agenda en los Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, hizo una seria denuncia el día de ayer a través de su cuenta en Twitter, en mensaje grabado. Él dijo tener información interna del SEBIN acerca de lo que realmente ocurrió con el concejal. ¿Ustedes qué información han logrado recabar? Suponemos que desde la Comisión de Política Interior van a adelantar averiguación en las medidas de las posibilidades, porque ayer, entiendo, nadie se atrevió a hablar con ustedes. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, efectivamente vamos a iniciar una investigación al respecto. Sin embargo, el día de ayer, pues, por contactos, pues, digamos, personales y directos que tuvimos con más de 10 de los excarcelados en los últimos 4 años y medio, todos afirman haber estado en ese lugar, al menos haciéndose un examen médico, porque allí en ese piso 10 también existe como la sala donde les hacen la evaluación médica, incluso previa a cualquier salida, ¿no? A cualquier libertad que vayan a dar. Y todos indican que es imposible que el señor Fernando haya podido suicidarse en ese lugar, que es imposible ir al baño solo, que allí además es un espacio abierto y hay muchísimos funcionarios y de por sí ningún preso, mucho menos el que está recién detenido, puede ir al baño sin al menos la compañía de 2 funcionarios. Efectivamente, hay ventanales muy grandes en todo el piso, es decir, ellos dicen que es lo primero que llama la atención, sin duda, que es un sitio pues con ventanas muy grandes. Sin embargo, hay quienes dicen que el baño no tiene ventanas. O sea, cuando hablo de ventanales me refiero al piso completo como oficina, como instalación, más no el baño tiene ventana. Entonces, bueno, mira, esto es lo que ha causado para nosotros, digamos, nada esté claro, hay demasiada incertidumbre. El abogado ayer nos confirmaba la Comisión también de Política Interior, que lo había visto el día anterior, que el concejal se encontraba en perfecto estado de ánimo, de salud, estaba muy fuerte, incluso convencido de la injusticia que iba a vivir, pero claro de que era un proceso largo, de que iba a continuar fuerte. Ese mismo mensaje se lo transmitió a su madre, a su esposa. En fin, aquí no hay indicios de una persona que estaba deprimida, de una persona que se encontraba emocionalmente quebrada, desesperada, todo lo contrario. Pues la última persona de nosotros que lo vio fue su abogado el día domingo, y dice que no, pues que estábamos en presencia de un dirigente fuerte, claro de lo que estaba viviendo y convencido de que tarde o temprano iba a salir de esta injusticia y dispuesto a afrontarlo. Entonces, esto versus, pues, como te digo, las versiones de quienes han estado en ese piso 10 de esa torre de Plaza Venezuela del SEBIN, pues no, aquí no nada concuerda, y es por eso que nunca se ha dudado en pensar que, por supuesto, que Fernando no se suicidó. Pero es que además, diputada, entiendo por la versión de efectivamente algunos presos políticos que hoy están en libertad, que las instalaciones del SEBIN todas tienen cámaras de seguridad, ¿correcto? Absolutamente, absolutamente. Además, en ese piso, aparte de estar el servicio médico, está la oficina de contrainteligencia, que es donde realizan los interrogatorios. Por eso los propios excarcelados y los familiares lo llaman el piso de la tortura. Ahora, diputada, entendemos que el cuerpo del concejal también es una prueba clave para saber de alguna manera lo que ocurrió. Bueno, ¿qué información tiene acerca del destino
del concejal, además de sus familiares. Sabemos que buena parte de su familia está en Nueva York. ¿La escuchamos? Sí, efectivamente, como te dije el día anoche, cuando se le entregó a sus hermanas y su madre, que son las personas más cercanas a él que se encuentran en el país, la decisión fue llevarlo al cementerio del Este, mantenerlo allí hasta el día de mañana, que vayamos a hacer, digamos, ese velorio, esa capilla ardiente con cuerpo presente en la Asamblea Nacional, para ser enterrado el día jueves. También tendremos otros actos donde conmemoraremos y que acompañaremos a la familia de Albán, tanto esta tarde de hoy como el día de mañana hasta el día jueves, que será definitivamente ya su entierro. Por los momentos no sé si va a haber un velorio, digamos, público en las instalaciones, en las capillas del Cementerio del Este. Solo puedo afirmar pues que el día de mañana sí será oficialmente su velorio en las instalaciones de la Asamblea Nacional, en nuestro hemiciclo de sesiones. Diputada, sobre la preocupación expresada por la comunidad internacional, leíamos una nota del portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ellos han insistido en la necesidad de ingresar a nuestro país, han expresado consternación por la muerte del concejal que estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia en nuestro país. Quisiera su comentario, saber si existe alguna línea de comunicación entre la Asamblea Nacional y organismos internacionales como Naciones Unidas. ¿La escuchamos? Sí, efectivamente, ya el día de ayer vimos los primeros pronunciamientos. Nos fue solicitado precisamente la apertura de una investigación oficial por parte de la Comisión de Política de Interior que preste apoyo a todos los organismos internacionales para tener información clara de lo ocurrido. Igualmente, bueno, la noche también particularmente recibí muchas llamadas de diputados del Parlamento del Mercosur, de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Me pidieron igualmente toda la información para un pronunciamiento exprés de cada uno de sus parlamentos y de un pronunciamiento del Parlamento del Mercosur en conjunto. Todo el mundo emocionado y claro. Lo más importante es que la comunidad internacional está clara. El concejal se encontraba bajo custodia del gobierno del Estado venezolano. Así que es absolutamente responsabilidad de Nicolás Maduro y de la vicepresidenta. Recordemos que el SEBIN depende directamente de la vicepresidencia de la República, lo que ayer le ocurrió al concejal Fernando Albán. Eso está muy claro y por eso es la preocupación de absolutamente todos los organismos internacionales. Recordemos además, y quiero aprovechar este espacio, María Alejandra, para recordar que ya una vez en el helicoide efectivamente sí se suicidó Rodolfo, nuestro aviador, pero se suicidó luego de ser llevado a esa situación por una tortura psicológica. Ahora, en este caso, no podemos hablar de que fue alguna posibilidad de que él, digamos, se suicidara precisamente por lo que te estoy diciendo, porque él estaba muy fuerte a menos de 24 horas antes del hecho, que no era el caso de Rodolfo. Rodolfo sí venía estando en una situación, digamos, de depresión de muchos días que detonó con una amenaza en ese momento creíble de que iba a ser trasladado a un sitio, una casa común. Ahora, quiero recordar que a esta fecha, para este momento que estamos hablando, han pasado más de 2 meses que la familia de Raúl Baduel y la familia de Caguaripano no ha tenido ningún tipo de contacto con él. Visto lo sucedido ayer en esas mismas instalaciones, hoy más que nunca debemos levantar la voz y exigir una fe de vida del general Baduel y de Caguaripano. Ya vimos de lo que son capaces. Por eso hoy extendemos nuestra solidaridad a ambas familias y le pedimos y le exigimos a todas las autoridades correspondientes que hoy mismo se ha dejado ver por los familiares y por sus abogados, tanto Caguaripano como el general Baduel. Dos inquietudes, diputada. Deseamos que esto ocurra en el contexto de distintas iniciativas de la comunidad internacional para averiguar lo que ha ocurrido en nuestro país, incluso la decisión de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional para pedir a la fiscal que finalmente abra averiguación sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. En el informe de la OEA ya en su momento se mencionaban distintos delitos como el asesinato, las torturas, el encarcelamiento, privación grave de la libertad. Este tipo de sucesos terribles pueden venir a engrosar este tipo de expedientes o, digamos, ustedes no lo contemplan de momento. No, absolutamente.
Esa es la idea de acelerar la investigación para aportar esa información a los organismos internacionales, particularmente a tanto los mandantes como a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pues claro, se trata de un delito precisamente de lesa humanidad al ser producto de la violación de un derecho humano, al ser producto de la tortura, el hecho que ocurrió el día de ayer. Sin duda alguna, esto debería ser un detonante, además, para que la señora Michelle Bachelet haga presencia en nuestro país lo más rápido posible. Esto es un hecho más que demuestra el grado, ya el nivel de violación de derechos humanos en Venezuela. Aquí ya no hay límite, ya no se cuidan las formas, no piensa en las consecuencias. Aquí hay una impunidad absoluta, porque estoy segura que si de los responsables reales de lo ocurrido, que es tanto el que dio la orden como el que es el jefe de todo ese organismo, no serán hoy los responsables de lo que sucedió. Si ellos dicen que finalmente darán, digamos, la responsabilidad a algún funcionario, será cualquier funcionario de bajo nivel a quien terminen culpando de precisamente será de haber dejado solo, según la versión de ellos, a Fernando en las instalaciones, que ya no sabemos si es el baño o es en la sala de espera, porque por un lado Tarek dice que fue en el baño y el ministro dice que fue en la sala de espera. Es decir, las contradicciones continúan y esto debe ser una variable importantísima para que los organismos internacionales, pero sobre todo Michelle Bachelet, haga acto de presencia inmediatamente en Venezuela. Diputada, finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ayer estaba en nuestro país, yo no sé si continúa en Venezuela, el senador republicano Bob Corker. Él iba a sostener reunión con representantes del gobierno y la oposición. Él aseguró que, bueno, un joven líder de la oposición murió mientras estaba bajo la custodia del gobierno. Esto es perturbador, decía, el gobierno tiene responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber sucedido. Entendemos que él estaba realizando una misión para, bueno, bajo su responsabilidad, tratar de promover un diálogo. Yo quisiera su comentario, saber si su organización tuvo contacto con este senador. Llama la atención que justo cuando está este senador en nuestro país, es decir, coincida este hecho tan terrible. ¿Qué puede decirnos? Sí, es correcto. El senador estuvo el día de ayer aquí, estuvo en algunas reuniones con miembros del gobierno, y entiendo que con algunos personajes de la oposición que deben haberlo hecho de manera particular. Sin embargo, pues ningún representante de Voluntad Popular estuvo en esa reunión. No, ni fuimos invitados ni hubiésemos ido, porque sabemos que no se trata de una visita oficial del gobierno de los Estados Unidos, y mucho menos pues era claro y evidente la intención que tiene el senador de propiciar un diálogo con quien ya hoy uno no se puede sentar, más allá que no sea para terminar de definir cuándo y cómo se van del gobierno. Gracias, diputada Adriana Pichardo, por atendernos tan temprano. Diputada de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, miembro de la Comisión de Política Interior, quien estuvo ayer, bueno, a las afueras del SEBIN. Escuchaban ustedes el relato. Le tocó vivir en primera persona estos hechos, luego de la muerte del concejal Fernando Albán, quien está bajo custodia del Estado. Efectivamente, nuestra Constitución sabemos que no se cumple, pero es absolutamente clara. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Artículo 43. Habrá que ver si se abre averiguación imparcial, incluso con participación de organismos internacionales, para conocer la verdad de lo que pasó ayer en el SEBIN. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que la muerte de Fernando Albán, concejal de Primera Justicia en la sede del SEBIN, es el último eslabón de una larga cadena de violaciones a derechos humanos en nuestro país. De hecho, el fin de semana nos tocó seguir la noticia sobre la detención de 3 enfermeras en el estado Anzoátegui. Recuerden ustedes, el sector salud lleva al menos 3 meses en la calle protestando por las condiciones laborales, también por la falta de insumos. Estas 3 enfermeras profesionales de la salud, por fortuna, están en libertad. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, ella es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, con preocupación le diría sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en materia de derechos humanos y la actuación de las autoridades. Le pediría, la información que pueda compartir con nosotros sobre lo que ocurrió en el estado de Anzoátegui. Ayer conversamos con el primo de una de estas profesionales de la salud. Ellas, por fortuna, recuperaron su libertad, pero entiendo que no del todo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, fíjate tú, el fin de semana estuvo asignado por noticias donde estaba involucrado personal salud. Tenemos el caso de la doctora Marjorie Medina, del estado Bolívar, que fue sustraída de su casa por una comisión del DGCIN y todavía no sabemos dónde está ni qué se le imputa. Tenemos el caso del colega Tomás Salazar, presidente del Colegio del Estado Barinas, que fue objeto de un atentado en su casa con una bombas de fabricación casera que afortunadamente solo le partieron fue el vidrio a uno de sus carros. Y tenemos el caso que fue un caso muy cubierto por los medios de comunicación, el caso de las 3 compañeras de la unidad de neonatología, de terapia intensiva neonatológica del Hospital Racetti de Barcelona, que fueron privadas ilegítimamente de su libertad por 48 horas, bajo una imputación de sustracción de medicamentos, pero que nosotros lo conectamos a las actividades de protesta que se realizaron ese día, allí donde el sector salud se unió con todos los sectores para exigirle al gobierno simplemente respeto a nuestras condiciones como trabajadores. Y entonces, fíjate, vemos cómo se está articulando y pareciera que en este momento, como no han logrado doblar o silenciar la voz del sector salud venezolano, que llevamos más de 105 días en la calle protestando, no solamente por sueldos y salarios, María Alejandra, también estamos protestando por las condiciones en las que están nuestros hospitales, porque en los hospitales de niños no hay comida para nuestros pacientes, porque no tenemos medicamentos. Entonces vemos que esa es como una respuesta que ya está dando el gobierno, así como tenemos en Caracas a muchos colegas por participar en las protestas, les han aperturado expedientes disciplinarios de institución, en el caso de la Maternidad Santana, Miguel Pérez Carreño, Hospital Vargas de Caracas, Hospital de Niños. Sin embargo, yo quiero decirle al país que estas actuaciones a nosotros no nos amedrentan. Sabemos que estamos ante unas violaciones reiteradas y continuas de derechos humanos, porque la violencia es una violación a un derecho humano, pero nosotros pues vamos a seguir firmes defendiendo, repito, el derecho a la vida y a la salud de nuestros usuarios y defendiendo el derecho a un salario digno que nos asiste como trabajadores venezolanos.
estas situaciones que vivieron nuestras colegas, que repito, fue una privativa injusta durante 48 horas, 2 mujeres, 2 profesionales de la enfermería que tenían que lactar a sus hijos, sus niños tuvieron que permanecer en las afueras de un tribunal mientras sus madres eran injustamente sometidas al escarnio público porque simplemente alguien, en un franco desconocimiento, ¿qué hacemos las enfermeras? Porque eso lo tengo que decir al país. Las enfermeras en este momento nos estamos volviendo las guardianas de los pocos insumos que llegan a los hospitales. ¿Y por qué las guardianas? Porque para nadie no es un secreto la inseguridad que hay en nuestros recintos hospitalarios, donde no sabemos cómo ni quiénes están sustrayendo los medicamentos, y nosotros tenemos que resguardar esto de 24 horas, como era lo que hacía la colega Karen Peralta, coordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, y por ello, por cuidar los recursos para que no los sustrajeran, ella fue objeto de una privativa ilegítima y que nosotros como enfermeras condenamos y decimos, el que se mete con una enfermera, María Alejandra, se mete con todas, y por eso ese mismo día estamos activos y pendientes porque no vamos a permitir más violación de derechos humanos en contra de nuestro gremio. Justo le iba a preguntar a nuestra invitada porque ayer también reproducíamos un sonido de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Anzoátegui al momento de la liberación de estas 3 profesionales de la salud y efectivamente lo que se escuchaba al fondo eran las reivindicaciones y da la impresión que la presión generada justamente por el gremio y la sociedad civil, bueno, logró la liberación de estas 3 enfermeras. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque entiendo las protestas van a continuar. Ayer, sin ir más lejos, hubo manifestaciones de otros sectores en Anzoátegui, en Zulia, en Puerto Ordaz. ¿Qué puede comentarnos? Sí, María Alejandra, fíjate, yo tengo que reivindicar que desde el momento en que nuestras compañeras fueron privadas de libertad de manera ilegítima y arbitraria, un procedimiento policial al margen de toda norma constitucional y legal, nos activamos 35 colegios a nivel nacional, la sociedad civil, otros sectores laborales, esto es impresionante, las compañeras tenían 56 abogados a su disposición, fíjate cómo estos hechos lamentablemente que estamos viviendo los trabajadores venezolanos, pero hay algo que hay que reivindicar, la unidad que nos estamos forjando desde las bases, el que se mete con un trabajador venezolano se está metiendo con todo, y por supuesto nosotros como miembros de esta sociedad, como enfermería, como parte importante de un sector laboral, por ser quienes estamos dentro de uno de los derechos medulares de la sociedad como es la salud, nosotros vamos a seguir articulados porque estamos frente a un gobierno que no está respetando derechos constitucionales, frente a un gobierno que está en ensayo y error con nuestros sueldos, y lo más grave, María Alejandra, un gobierno que no le está garantizando a los venezolanos la seguridad, la educación, la salud, y por supuesto todos los trabajadores venezolanos estamos enfocando en esos objetivos para restituir el Estado de Derecho y de Justicia que pasa por el cumplimiento cabal y completo del texto constitucional, que establece que el Estado debe garantizar derechos esenciales para los venezolanos para el desarrollo de su personalidad. Y tengo que decirlo, pues que nosotros como gremio de enfermería, que fuimos vanguardia en estas luchas desde hace 3 meses, salimos a la calle con el miedo a la espalda para demostrar que somos ciudadanos, que tenemos derechos y que el gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad que le consagra el texto constitucional. Decirle al pueblo venezolano que enfermería va a continuar en la calle, en la defensa del derecho a la vida y a la salud, pero también en la defensa de sus derechos como trabajadores, que como ciudadanos venezolanos nos asiste, y que la Constitución le da la carga de su cumplimiento al gobierno nacional o a quienes en este momento ejercen funciones de gobierno. Ahora, mencionaba Ana Rosario Contreras el caso de la doctora Marjorie Teresa Medina Parra. Justo anteayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigía su liberación inmediata. Él decía basta atentados continuos al Estado de Derecho por parte de la dictadura venezolana. A esta hora no se conoce el paradero de esta profesional de la salud. ¿Qué puede comentarnos? Sí, fíjate, nosotros estamos en continua comunicación. La doctora Medina era secretaria de una ONG, Médicos Unidos de Venezuela. Nosotros, por supuesto, a través de esta ONG estamos atentos, repito, porque lo que le pasa a un venezolano nos está afectando a todos, y hasta hace unas horas no se tenía noticia del paradero de la doctora Medina. Lo último que se sabe es que fue sustraída de su casa la noche del sábado por una comisión de la DGCIN. No sabemos si está allá en Puerto Ordaz o la trasladaron a Caracas, no se sabe. Esto nos tiene una situación de alarma, y en las próximas horas de no aparecer
nuestra compañera de labores, por supuesto, el gremio de la salud, a tener que movilizarse porque no estamos dispuestos a la violación de los derechos de una activista por la vida, porque lo tengo que decir, lo tengo que reivindicar. La doctora Medina, una mujer, una profesional de la medicina, neumonólogo, profesional del derecho, de 60 años de edad, ha sido una luchadora por la vida. Y en consecuencia, por supuesto, el pueblo venezolano tiene que movilizarse porque estamos frente a una violación continua a una activista de los derechos humanos, como es la doctora Marjorie Medina, y necesita pues la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo venezolano. Y por supuesto enfermería va a dar un paso al frente en apoyo y en solidaridad con nuestros compañeros médicos, compañeros de labores, y muy especialmente pues por esta situación lamentable por la que él está atravesando una gran profesional del derecho como es la doctora Marjorie Medina, que ha salvado tantas vidas y que hoy requiere que también el pueblo venezolano le responda en esa misma magnitud en la que ella ha defendido el derecho a la vida de su paciente. Ahora, mencionaban a Rosario Contreras las razones de las protestas, las manifestaciones que desde hace 3 meses o más protagoniza el gremio de la salud, y ayer veíamos, bueno, coincidencia con otros gremios que rechazan la intención del Ejecutivo Nacional de acabar con la contratación colectiva de nuestro país, derechos que son irrenunciables según la Constitución, que sabemos que no se cumple. Iván Freites, del sector de los trabajadores petroleros, decían que están evaluando la posibilidad de convocar una actividad a nivel nacional. No está claro si una huelga, una protesta. Quisiera saber la posición del gremio que representa Ana Rosario Contreras. Bueno, sí, lo tengo que decir con mucha responsabilidad, María Alejandra. Yo formé parte de la comisión que el día viernes 5 le hizo entrega a un funcionario del Ministerio del Trabajo, porque el ministro del Trabajo ni la viceministra tenían tiempo de atender pues a una comisión de trabajadores, a pesar de que había sido una actividad bastante anunciada desde el punto de vista publicitario. Sin embargo, allí se entregó una comunicación donde sí lo estamos denunciando. Se nos están violando el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, cuando el gobierno de manera unilateral está modificando formas de pago, está modificando contratos colectivos, cláusulas contractuales, suprimió cambió, o sea, estamos frente a un gobierno forajido que está en franca violación a principios constitucionales que rigen la materia laboral. Y allí nosotros como trabajadores no podemos, en este momento aciago de la historia venezolana, no podemos permitir que la lucha reivindicativa que se ha mantenido gremios y sindicatos a lo largo de la historia del país se vaya por la borda, porque un gobierno que dice ser presidido por alguien que dice que en una oportunidad fue dirigente sindical, pero que en este momento lo que estamos viendo un patrono recalcitrante, violatorio de derechos, no lo vamos a permitir. Y de tener que ejercer una actividad nacional, el gremio de enfermería el 25 de junio convocó un paro nacional indefinido para poder hacer mover al gobierno frente a la violación reiterada de sus derechos como trabajadores que todavía persisten y que ahora se agravan más con la pretensión del gobierno de desconocer nuestros contratos colectivos. Es decir, nosotros sí estamos sumados, María Alejandra, a las luchas que sean dentro de los marcos constitucionales, pero que tiendan a decirle al gobierno que los trabajadores venezolanos y especialmente las trabajadoras de la enfermería no estamos dispuestas a la que se continúe profundizando la violación flagrante a nuestros derechos como ciudadanos venezolanos, como trabajadores, y el derecho a la vida y a la salud de nuestros pacientes, que cada día se hace más grave, porque por supuesto el desabastecimiento de insumos y medicamentos en nuestros hospitales está llegando a unos niveles bastante críticos que están colocando en grave riesgo la vida de nuestros pacientes. Gracias, Ana Rosario Contreras, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido con representantes del sector salud en las últimas horas en el marco de las violaciones a derechos humanos. Efectivamente, ayer distintos gremios protestaron por la misma razón, la intención del gobierno de eliminar, saben ustedes, la contratación colectiva. Trabajadores y jubilados de PDVSA manifestaron en Anzoátegui, en el estado Zulia, en las empresas básicas
básicas de Guayana cerraron el acceso a Puerto Ordaz. Trabajadores de la Universidad Central hicieron lo propio en Caracas. La Constitución es absolutamente clara, aunque sabemos que no se cumplen. Ninguna ley puede establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Artículo 89, los derechos laborales son irrenunciables. Además, todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, con una hiperinflación, ya escuchaban ustedes, en un Fondo Monetario Internacional, que podría llegar a 10 millones % a finales de este año. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el músculo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que los trabajadores en el país, llevan meses protestando por los bajos sueldos, por las condiciones laborales, y hay que sumar la intención del gobierno ahora de eliminar la contratación colectiva. Ayer, sin ir más lejos, lo dijimos hace unos minutos, los trabajadores de industrias básicas cerraron entradas a Puerto Ordaz, exigían el respeto a los contratos colectivos, el tabulador de sueldos y salarios, y le preguntaban, como destaca el Nacional, a Nicolás Maduro, ¿dónde están los 1.8 millardos de dólares del fondo chino? Y decían, nuestros hijos pasan hambre. Yo agregaría, ¿dónde están los miles de millones de dólares de este oro que aparentemente se perdió con Deutsche Bank? O cuál es la razón para entregar 10 millones de dólares a Indonesia producto de una catástrofe natural? Se suma a nuestra mesa de debate Froilán Barrios para hablar acerca de este tema. Él es representante del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el salario del sindicato. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de nuestro invitado acerca de las protestas de los trabajadores a lo largo y ancho del país por la misma razón, los bajos sueldos, la intención del gobierno de eliminar la contratación colectiva. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, efectivamente, María Alejandra, mira, al fijar el salario, el decreto del 17 de agosto, ¿no?, donde impone el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, el gobierno pretendió sorprender, crear un espejismo entre los trabajadores que pasaban a ganar, pues bueno, de 5.500.000, que era el ingreso anterior, a 180 millones de bolívares. Entonces con eso el gobierno pretendió, pues, que el trabajador y los sindicatos entregaran todas sus conquistas históricas, que son las primas, diferentes primas por antigüedad, por cargo, otras por primas geográficas y primas de riesgo. Entonces, eso iba todo en un solo paquete que se colocó como el salario. Y luego vino después el contrabando, pues para el 1 de septiembre, cuando se presenta la nueva escala o el nuevo tabulador, donde destruye también, por otro lado, toda la meritocracia, pues, que correspondía también, o que corresponde, pues, a los cargos que cada quien desempeña y sus funciones, ¿no? Esto generalmente fue un sismo, pues fue como una especie de terremoto que sacudió las bases de los trabajadores que tienen contrato colectivo, porque de los 14 millones de trabajadores que están en el sector, que están en la población activa, 4 millones son los que tienen contrato colectivo en Venezuela. Entonces, eso hizo que la reacción fuera general. Incluso lo que tú estás mencionando de Guayana, en su mayoría son sindicatos chavistas que están protestando. O sea, Decidor, de Benalún, de Alcázar, Ferrominera, por otra parte también no son chavistas, pero están protestando también. Y esto ha generado, pues, una especie de escalada en todo el país. Ahora, lo cierto es que no hay sueldo que aguante una hiperinflación de 10 millones %, como proyecta el Fondo Monetario Internacional. Yo quisiera el comentario
de nuestro invitado en torno a este tema, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada para resolver el problema de fondo, todo lo contrario, lo exacerba. Lo escuchamos. Sí, exactamente, y esto no ha... Lo grave aún es que el gobierno prometió, cuando Maduro hizo su cadena, de que iba a parar la inflación y que iba a dotar de poder adquisitivo. Bueno, y ya la canasta alimentaria, según datos, pues ya sobrepasa los 20.000 bolívares soberanos y la básica está por 30.000 bolívares soberanos. Mientras tanto, pues no hay ninguna posibilidad de rescate, y de ahí las protestas. Bueno, el viernes pasado hubo una protesta exitosa en las inspectorías del trabajo, donde no solamente fueron los de Guayana, sino trabajadores del sector eléctrico, del sector educación, del sector de comunicaciones, de todos en general, que ya ven pues que no ven ninguna posibilidad, incluso los petroleros de PDVSA, que no tenían ninguna posibilidad de protestar porque eran amenazados por el despido, por el miedo. En el estado Zulia se alzaron también, igualmente en el estado de Anzoátegui y en Monagas, ante la realidad difícil que están viviendo los trabajadores. Es decir, que los trabajadores sienten que estos días son cruciales. O echan abajo ese tabulador, yo lo llamo un tabulador tirano, el que pretenden colocar el gobierno, y hacen que permanezca el tabulador que tienen actualmente sus contratos colectivos, o si no, prácticamente desaparecen los contratos colectivos de los sindicatos. Ahora, antes de hacer la pausa para la publicidad, Iván Freites, de la Federación de Trabajadores Petroleros, decía que distintos gremios están evaluando organizar una actividad a nivel nacional. ¿Qué puede comentarnos Froilán Barrios al respecto? Sí, mira, todo lo que sea protesta nacional es importante desarrollarla. Pero eso tiene que ser bien preparada, tiene que contar pues con la participación de los diferentes sectores, y que esa protesta pues sea contundente. Recordemos que con esto hay que tener demasiada paciencia y perseverancia, porque la conducta del gobierno que hemos tenido hasta ahora, que es totalmente antisindical, e incluso tiene un corte hasta policial en lo que respecta a la represión, amerita pues que tengamos una acción bien organizada que no termine en fracaso. Por eso yo lo digo claramente, estar convocando a huelgas generales, estar convocando acciones que tengan ese corte, es sacar la carta bajo la manga que no se tiene todavía bien preparada, ¿no? Pero estamos de acuerdo que las jornadas de protesta que se impulsen en el país deben desarrollarse desde ahora para lograr extender, no solamente en Caracas, sino en los diferentes estados del país, el nivel de rabia que hay de los trabajadores que sienten que los 1.800 bolívares soberanos no le alcanza ni siquiera para la dieta diaria. Finalmente, ¿qué puede pasar si el gobierno materializa la amenaza o el anuncio de cancelar los aguinaldos con Petros? Mira, el gobierno está obligado a pagar los aguinaldos porque, bien sea por contrato colectivo o por ley, se deben cancelar según sea el baremo que tienen con las empresas, que va desde 0.33, desde 15 días hasta 0.33, hasta 4 meses, ¿no? Eso tiene que hacerlo. Si no paga eso, pues se agrega una gota más al vaso de lo que ya está el tope de los trabajadores, y eso puede generalizar entonces una protesta mucho más profunda. Gracias, Froilán Barrios de FADES, por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Bueno, las manifestaciones de los trabajadores reivindicando sus derechos consagrados en la Constitución, las leyes, sabemos que no se cumplen, pero lo cierto es que todos los trabajadores en Venezuela, el sector público y privado, tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas. Está consagrado allí, aunque el gobierno, lo desconoce. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. La Iglesia Católica se ha pronunciado sobre la muerte del concejal Fernando Albán. La Arquidiócesis de Caracas emitió comunicado con motivo de lo ocurrido en el SEBIN. Dice, ante la muerte del concejal Fernando Albán, el día 8 de octubre de 2018, cuando se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela, manifestamos el profundo pesar de la Iglesia Católica de Caracas y nos solidarizamos con el dolor de la familia Albán en estos momentos de incertidumbre y consternación. Hacemos del conocimiento de toda la comunidad nacional e internacional que el concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, era un hombre sólido en valores cristianos y comprometido con los pobres. Por todos es sabido que desde el viernes 5 de octubre había sido detenido por el órgano de inteligencia. La información dada por el fiscal general nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de supuesto suicidio no corroborado por una investigación profunda y objetiva. El cardenal Jorge Urosa Sabino ha exigido una investigación sobre la extraña, inesperada e inexplicable muerte de Albán. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Germen Estares de la Dirección General de la Estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Selgrad. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día. Nos encontramos más tarde. De momento los dejamos con golpe a golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.